Hoy celebramos el domingo de Sexagésima y la epístola de hoy es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, siendo vosotros sensatos, gustosamente soportáis a los insensatos, soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os engañen, que se engrían, que os abofeteen. Con sonrojo mío lo digo, como si nos hubiéramos mostrado débiles. En aquello en que cualquiera ose gloriarse, en locura lo digo, también osaré yo. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, hablando en locura, yo aún más. En muchos trabajos, en muchas privaciones, en muchos azotes, en frecuentes peligros de muerte. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en los abismos del mar. Muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y miserias, en prolongadas vigilias, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece, que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza, que yo no me abrace? Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre del Señor Jesucristo, el bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas puso guardia en la ciudad para prenderme, y por una ventana, en una espuerta, fui descolgado por el muro y escapé a sus manos. Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendré a las visiones y revelaciones al Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De tales cosas me gloriaré, pero de mí no me he de gloriar, si no es de mis flaquezas. Si quisiera gloriarme, no haría el loco, pues diría verdad. Me abstengo, no obstante, para que nadie juzgue de mí por encima de lo que en mí ve y oye de mí, a causa de la alteza de mis revelaciones. Por lo cual, para que yo no me engría, fue dado el aguijón de la carne, el ángel de Satanás, que me abofetea, para que no me engría. Por esto rogué 3 veces al Señor que se retirase de mí, y él me dijo, te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Muy gustosamente pues continuaré gloriándome en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, reunida una gran muchedumbre de los que de todas las ciudades venían a Jesús, les dijo en parábola: Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó junto al camino y fue pisada, y las aves al cielo la comieron. Otra cayó sobre peña y nacida se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de espinas, y creciendo con ellas las espinas la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y nacida dio un fruto céntuplo. Dicho esto, clamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Preguntábanle sus discípulos qué significaba la parábola, y él contestó: A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, de manera que viendo no vean, y oyendo no entiendan. He aquí la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La que está a lo largo del camino son los que oyen, pero enseguida viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven.
La que está sobre peña son los que cuando oyen reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y al tiempo de la tentación sucumben. La que cae entre espinas son aquellos que oyendo van y se ahogan en los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. La caída en buena tierra son aquellos que oyendo con corazón generoso y bueno, reciben la palabra y dan fruto por la perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy estamos en el segundo domingo de preparación para la Cuaresma. El domingo pasado fue el domingo de Septuagesima. Y los temas de las lecturas del domingo pasado fueron primero de San Pablo, que nos dijo corred de modo que ganéis. Así que ya debemos que comenzar a correr para llegar pues al destino. Entonces, porque uno solo pues gana el premio. En sí, entonces los atletas y los demás hacen tanto esfuerzo para ganarse una corona corruptible. ¿Qué hacemos nosotros para nuestra corona incorruptible? Para la vida eterna, la única vida que permanece, ¿no? Después de este cerrar y abrir de los ojos. Entonces, y hoy contemplamos en Sexagésima, entonces, otro tema de preparación, pues tomado de la vida de San Pablo Apóstol. De hecho, la iglesia estacional, donde se reunía todo el clero romano con el Papa en Roma desde tiempos antiguos, en ese domingo es la iglesia de San Pablo Extramuros. Entonces ahí estaban viendo pues todo el arte pues en esa iglesia de la vida de San Pablo, que hoy nos narra de todos sus éxitos, de todas sus penitencias, de todos sus trabajos, ¿verdad? Todo lo que sufrió por causa del reino de Dios, ¿no? Entonces eso, escuchamos en la colecta pues una paradoja curiosa, ¿no? Que la iglesia pone al mismo tiempo con esta vida tan enérgica, tan entregada, tan llena de obras, de buenas obras de San Pablo Apóstol. Dice, oh Dios, ¿qué ves? Que como no confiamos en ninguna de nuestras acciones. Entonces eso es más bien el tema de hoy. Es el tema que por el fin subraya San Pablo en su carta. Dice, si me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy flaco o débil, luego soy fuerte. Entonces, estamos contemplando, pero ¿qué quiere decir esta frase que no confiamos en ninguna de nuestras acciones? Unos podrían pensar que es un llamado al quietismo, de hacer nada. Pues un concepto, digamos, de la vida espiritual que es completamente pasivo, que Dios hace todo y el hombre no hace nada. Eso es una herejía que fue condenada, que dice en la frase condenada, la actividad natural es enemigo de la gracia e impide la operación de Dios y la verdadera perfección, porque Dios quiere obrar en nosotros sin nosotros. Entonces ese es el concepto herético, ¿no? de ser pasivos ante Dios, de modo que nunca hagamos nada. Entonces eso es la filosofía realmente budista. Entonces la meta del budismo es de llegar a la nada, la nirvana. Entonces su práctica de meditación no es para aumentar el amor que uno tiene para con Dios, ¿verdad? Como es la meta nuestra, sino la meta es simplemente vaciarse y suprimir todos los deseos humanos, buenos y malos, y quedarse en un estado de indiferencia. Entonces no podemos imaginar algo más contrario a la fe católica, ya que el católico pues adora a Él que es, al ser y a la bondad infinita. Mientras el budista entonces no pues tiene la meta como la nada. Entonces tenemos que rechazar tal idea, pero viendo otra vez pues la vida de San Pablo, que no era pues que no se quedó quieto, digamos, ¿no? O sin trabajar para el Señor. Entonces nos menciona cuántas veces fue pues casi azotado hasta la muerte. Entonces 40 menos 1, 40 normalmente causaba la muerte en alguien, y eso 5 veces, 3 veces apedreado, o 1 vez apedreado, 3 veces azotado con varas. Entonces sufrió muchísimo
y además subió al tercer cielo y escuchó palabras escondidas, palabras secretas que no es lícito al hombre compartir. Entonces, pero dice, de nada de eso se va a gloriar, sino, dice, no seré insensato, más bien diré la verdad que no aprendió en el tercer cielo, sino cuando estaba abofetado por el ángel de Satanás, cuando tuvo este aguijón de la carne que le impedía, ¿verdad? Entonces es algo que muchas veces no aprendemos hasta que uno tenga más edad, ¿no? Pero es una lección tan importante que la Iglesia lo pone en tantos textos y que ha levantado nuestro tiempo también Dios, pues ha levantado a Santa Teresita del Niño Jesús para acordarnos de la importancia, no solamente la importancia, sino la necesidad de la infancia espiritual, de ser como niño para entrar en el reino de los cielos. Entonces, y dice San Pablo que no aprendió, ¿verdad?, esta lección en todos sus logros, ni en sus revelaciones, sino en su momento más difícil, de tentación y de desconsuelo, cuando el Señor le dijo que no le iba a quitar la tentación, sino bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso San Pablo siempre dice después, cuando soy débil, luego soy fuerte. Ese es el momento de gracia. No en el logro por encima de la montaña, sino pues en sus momentos de más tentación y más difíciles. Entonces eso es un dogma de la Iglesia también, que la Iglesia ha definido en cuanto a los pelagianos. Era un grupo de herejes que siempre decían que pues al hombre su fuerza natural basta para lograr lo que el Señor nos pide. Entonces la gracia es nomás la revelación de las instrucciones que debemos hacer, pero nosotros con nuestro libre albedrío lo llevamos a cabo, ¿verdad? Y somos los fuertes que ganamos al cielo y no los débiles. Pero escuchamos otra cosa, que cuando somos débiles somos fuertes, ¿verdad? Y que por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, unas citas, por ejemplo, de estos dogmas en cuanto a los pelagianos, en los cuales la Iglesia nos enseña que necesitamos la gracia preveniente para curar nuestra debilidad, que el hombre es incapaz e impotente para realizar una obra sobrenatural, salvífica, que vale para su santificación y salvación, si no es primeramente por la gracia de Dios. Dice, por ejemplo, si alguno dice que se nos confiere divinamente misericordia, cuando sin la gracia de Dios creemos, queremos, deseamos, nos esforzamos, trabajamos, oramos, vigilamos, estudiamos, pedimos, buscamos, y que podamos hacer, que como se debe todas estas cosas, y condiciona la ayuda de la gracia a la humildad y obediencia humana, y no consciente en que es don de la gracia misma, que seamos obedientes y humildes, resiste al apóstol que dice, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces y en otro lugar dice, ahora bien, por este auxilio y don de Dios no se quita el libre albedrío, sino que se libera a fin de que de tenebroso se convierta en lúcido, de torcido en recto, de enfermo en sano, de imprudente en próvido. Porque es tanta la bondad de Dios con todos los hombres, que quiere que sean méritos nuestros lo que son dones suyos. Y por lo mismo que Él nos ha dado, nos añadirá recompensas eternas. Entonces ahí tenemos la fe católica y cristiana basada en la palabra de Dios y expuesta por los grandes teólogos como San Agustín en contra de estos mismos herejes. Es decir, que Dios, como lo decía Santa Teresita, voy a comparecer ante Dios con las manos vacías, en el sentido de que como niña, hasta mis buenas obras y mis posesiones son de mis papás. Entonces, primeramente yo recibo la gracia con la cual se puede dar frutos. Y es Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Como dice San Pablo,
Entonces, esa es la idea de que tenemos que ser primeramente pasivos para recibir y luego pues cooperar con esta gracia para dar pues el buen fruto, ¿no? Que debe de nacer la semilla recibida. Entonces, eso nos indica que el fundamento de la vida espiritual no es la confianza en nuestra fuerza, que sí podemos. Lo contrario, es no podemos. Eso es el fundamento. Es como el primer paso para los alcohólicos, que ante la tentación, pues tienen que admitir que son impotentes para superarla, sino es primeramente por la gracia de Dios. Y así es nuestra fe. En cuanto a la gracia, somos heridos, somos enfermos por el pecado original. No tenemos la fuerza suficiente, aunque fuéramos tan dotados de naturaleza, para realizar una obra sobrenatural, que está por encima de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué debemos pensar mientras vamos ya a la Cuaresma? Vimos, ¿no?, que la Iglesia está pues esforzándonos para que corramos, para que le echemos ganas, ¿no?, para llegar al destino, pero empezando con la humildad, como San Pablo aprendió, siendo abofetado, como Santa Teresa, por ejemplo, tenía una lista de penitencias que iba a hacer por el Señor para Cuaresma, cuando de repente cayó enferma. Se quejó con el Señor, pero el Señor le corrigió diciendo: entonces serás una santa según mi manera y no según la tuya. Harás la penitencia de la fiebre. Él sabía entonces que lo mejor para ella fue entonces de sufrir un padecimiento, una enfermedad, sabiendo que tal vez en lograr todos sus éxitos y propósitos, eso tal vez le iba a subir el orgullo y soberbia y confianza en sí misma. Esta maldita confianza que es la ruina del alma. Entonces, tenemos también, el ejemplo más perfecto, la Virgen Santísima. Notamos su respuesta, que fue la respuesta de Satanás ante la prueba en el cielo. Dice Santo Tomás, quiso ser como Dios sin Dios. Dice que codició algo bueno, ¿verdad? De ser como Dios. Pero quiso lograrlo sin la ayuda de Dios, que es la soberbia total. Y eso fue su error. Y vemos a María Santísima, ¿no?, que aplasta su cabeza. Vemos su respuesta, que ante pues este oficio divino de ser como Dios por ser la Madre de Dios, que está intrínsecamente relacionado a la encarnación del Hijo de Dios, a la unión hipostática, ante este misterio divino, entonces para el cual entonces se considera indigna y se declara nomás esclava del Señor. Pero nótense lo que sigue, dice: hágase en mí según tu palabra. No dice que yo lo haré, yo sí puedo, por ti, Señor, como San Pedro pensó que iba a defender al Señor y ser fiel hasta la muerte. No conocía su flaqueza, se equivocó, bien intencionado, pero equivocado. Entonces debía haber respondido como la Virgen Santísima: hágase en mí según tu palabra, que puede todo, porque yo no puedo nada. Pues como San Felipe de Neri también, que él pues empezaba cada día pues de rodillas, diciendo: Señor, cuida a tu Felipe, porque si no, te voy a traicionar. Es seguro, ya es un hecho. Si no me sostienes, si no me mantienes en tu gracia, voy a caer, voy a ofenderte. Y al fin de cada día, si no tenemos pecados, que demos gracias al Señor. Porque según la fe católica, ¿verdad?, dogmas de nuestra fe, es primeramente por su gracia. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, ¿qué tienes que no has recibido? Y si has recibido, ¿cómo te glorías como si no fuera recibido? Entonces tenemos que empezar y terminar cada día de rodillas, sabiendo que la primera gracia y la gracia final es gratuita, que nadie puede merecer. Es dogma de la fe, ni la primera ni la última gracia de la vida. Porque si pudiera, sería pues merecer tal cual la salvación eterna, que es don de Dios, que tenemos que primeramente recibir. Y otra vez, ¿cómo se debe traducir en la
en nuestras prácticas cuaresmales. Entonces estamos preparándonos para hacer mucho bien, muchas penitencias que tenemos que hacer, pero que solo vamos a hacer por la gracia de Dios. Entonces, en el oficio divino, que rezamos 7 veces cada día, por todos ustedes, por toda la iglesia, entonces empezamos, cuando nos ponemos para alabar a Dios, cantando los salmos y los himnos litúrgicos, siempre empecemos, Deus meus, Deus en adiutorio meo mentende, Dios mío, acudid a mi auxilio, Señor, apresuraos a socorrerme. Es que antes de alabar a Dios, pedimos la gracia para hacerlo, sabiendo que somos incapaces de hacerlo bien si no es primeramente por su gracia. O como terminamos cada Padre Nuestro, la oración más perfecta, que es la petición final, que dice Santo Tomás, poniendo resumen todas las peticiones. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces esa es la petición, ¿verdad? Máxima que podemos hacer, que el Señor nos libre del mal. O San Ignacio, cada mañana, si rezamos esta oración tan hermosa, empieza: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. No empiece diciendo: Señor, lo que te voy a hacer hoy para impresionarte es mi lista de buenas. Empiece primeramente entregando. Así decía Bossuet, un famoso teólogo francés. Decía: si mi salvación dependiera en primer lugar de mí, mi único acto sería de entregar mi voluntad a Dios, sabiendo que la mía es tan flaca, tan débil, ¿verdad?, que no se puede confiar. No voy a poner un tesoro tan divino en mi debilidad y flaqueza. Mi único acto sería de entregar mi libertad, mi voluntad a Dios, para que Él lo cuide, y para que Él lleve a cabo esta buena, divina obra, ¿no? Entonces, así es nuestro propósito para Cuaresma, ¿no? 40 días para hacer bien, para hacer penitencias, para hacer sacrificios, pero con la finalidad de mortificar nuestra soberbia. Si fuera lo contrario, entonces sería que 40 días para inflatar la cabeza pensando que somos tan buenos y tan santos. No, tenemos que aprender como San Pablo, que cuando somos débiles, luego somos fuertes. Y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,